Hola chicos, hoy os traigo en el canal un nuevo vídeo. Si es la primera vez que pasas por el canal, yo soy Clara González. Este canal es de contenido exclusivamente jurídico, especialmente dirigidos a los opositores a la carrera de judicatura y fiscales. Sin embargo, aunque seas estudiante de la carrera de Derecho, da un repaso a los vídeos que he ido subiendo, pues alguno de ellos puede interesarte. Y si te gusta, suscríbete, que es gratis, y así yo sigo subiendo vídeos, que también me viene bien para repasar los temas. Hoy os voy a hablar sobre los derechos reales de garantía y concretamente sobre el contrato de prenda. Iré colgando otros vídeos hablando sobre la hipoteca mobiliaria, la prenda sin desplazamiento y la hipoteca para que el vídeo no quede demasiado extenso. Para empezar, vamos a desarrollar los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía son los que se constituyen esencialmente para garantizar una obligación principal y atribuyen a su titular un poder inmediato sobre una cosa que pertenece a distinto dueño y es susceptible de enajenación, para que en caso de incumplimiento de la obligación que se garantiza, el titular pueda promover su enajenación y hacer efectivo su crédito, el de la obligación garantizada, mediante el precio que obtenga por la enajenación de la cosa agravada o sobre la que recae el derecho real de garantía. En nuestro ordenamiento jurídico son varias las especies de derechos reales de garantía, entre los cuales nos podemos referir a la prenda, que esencialmente recae sobre bienes muebles dentro del comercio de los hombres y susceptibles de posesión conforme al artículo 1864 del Código Civil, cuya posesión debe desplazarse al acreedor. Vale. Bueno, debe desplazarse al acreedor en virtud del artículo 1863 del Código Civil. De otro lado, tenemos la hipoteca, que principalmente recae sobre bienes inmuebles según el artículo 1874, cuya posesión conserva el propietario de la cosa que se da en hipoteca. Y de otro lado tenemos la anticresis, que recae sobre una cosa y los frutos que es susceptible de producir, cuya posesión debe desplazarse necesariamente al acreedor conforme al artículo 1881 del Código Civil. Si bien la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento admiten la especie de prenda sin desplazamiento de la posesión al acreedor y de la hipoteca, que recae sobre bienes muebles, que, como ya he dicho, lo veremos en otros vídeos. Además de estos derechos reales de garantía típicos, puesto que se encuentran regulados en el Código Civil, la doctrina añade a esta lista derechos reales atípicos, considerando como tales las prohibiciones de disponer, los pactos de reserva del dominio o las condiciones resolutorias explícitas. El Código Civil regula los derechos reales de garantía en el título 15º del libro cuarto, denominado de las obligaciones y de los contratos, cuyo capítulo primero regula las disposiciones comunes al contrato de prenda y de hipoteca. Son elementos esenciales de los contratos de prenda y de hipoteca, según establece el artículo 1857, que se constituyan esencialmente para garantizar una obligación principal, que la cosa dada en prenda o en hipoteca pertenezca en propiedad a quien la empeña o la hipoteca, que la persona que constituye la prenda o la hipoteca tenga la libre disposición de sus bienes y o bien esté autorizado legítimamente a tal efecto. El tercero, extraño a la obligación principal, podrá garantizar esta con sus bienes propios. También el artículo 1858 establece que es nota esencial de estos contratos que pueda promoverse la enajenación
enajenación de la cosa empeñada o hipotecada para hacer efectivo el pago al acreedor. Si bien el artículo 1859 establece que el acreedor no puede apropiarse de la cosa dada en prenda o hipoteca ni disponer de ella. En este sentido, la enajenación deberá de realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el procedimiento de ejecución, siendo inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico el pacto comisorio, ya que el artículo 1859 es inderogable por la autonomía de la voluntad de las partes, puesto que se considera de aplicación analógica lo dispuesto en el artículo 1884 relativo al contrato de anticresis. También el contrato de prenda y de hipoteca, según establece el artículo 1860, es indivisible aunque la deuda se divida entre varios causavientes del acreedor o del deudor. En este sentido, el heredero del deudor que hubiera satisfecho su parte de deuda no podrá solicitar la cancelación de la hipoteca ni la extinción de la prenda hasta no haber pagado la totalidad del crédito, teniendo como referencia en este sentido lo dispuesto en el artículo 1871, ya que el crédito se considera totalmente pagado cuando se realiza el pago de la obligación, de sus intereses y con sus expensas en el caso de que proceda. También el heredero del acreedor que hubiera visto satisfecha su parte de deuda no podrá cancelar la hipoteca ni devolver la prenda en perjuicio de los demás herederos que no hubieran visto satisfecho su crédito o su derecho. Sin embargo, estas disposiciones no son de aplicación cuando, siendo varias las cosas dadas en prenda o hipoteca, cada una de ellas responda de una parte de la deuda especialmente. En este caso, el deudor podrá solicitar que se cancele la hipoteca o se devuelva la prenda a medida de que se satisface la parte de la deuda de la que cada cosa responde especialmente. Esta característica de indivisibilidad del contrato de prenda y de hipoteca es natural y no esencial de estos contratos, por lo que podrá ser derogada por la autonomía de la voluntad de las partes. Y por lo que se refiere al contrato de prenda, la prenda se puede definir como el derecho real de garantía, ya que esencialmente, conforme al artículo 1857, se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, atribuye al titular o al acreedor pignoraticio la facultad de promover la enajenación de una cosa perteneciente a distinto dueño, que en todo caso deberá de ser mueble, estar dentro del comercio de los hombres y ser susceptible de posesión, para que en caso de incumplimiento pueda enajenarla y satisfacer el crédito con el precio obtenido. Mientras tanto, la posesión la conserva el acreedor. En cuanto a los elementos personales del contrato de prenda, de un lado tenemos al acreedor pignoraticio y de otro lado al propietario de la cosa dada en prenda, que puede ser el deudor principal o bien un tercero, pero que en todo caso debe de tener libre disposición de sus bienes o bien estar legítimamente autorizado a tal efecto conforme al artículo 1857. En cuanto a los elementos reales, de un lado tenemos la obligación que se garantiza con el derecho real de prenda, que puede ser cualquier clase de obligación, y de otro lado la cosa que se da en prenda, que como ya hemos visto en virtud del artículo 1864 debe ser mueble, estar dentro del comercio de los hombres y ser susceptible de posesión. Las cosas futuras no pueden ser objeto del contrato de prenda, solamente pueden serlo de la promesa de la constitución del contrato de prenda a la que se refiere el artículo 1862, y para la constitución de este contrato formalmente se exige, o son sus elementos formales, el desplazamiento de la posesión de la cosa dada en prenda al acreedor o a un tercero de mutuo acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 1863 del Código Civil. Rige el principio de libertad de forma que se regula en el artículo 1278 con las salvedades a las que hace referencia a efectos de prueba el artículo 1280 del Código Civil. Si bien para producir plenos efectos frente a terceros necesariamente debe constar en escritura pública la certeza de la fecha conforme establece el artículo 1865. En cuanto al contenido,
El artículo 1866 establece que el acreedor tendrá un derecho de retención sobre la cosa dada en prenda hasta que se le satisfaga el crédito. Además, si el deudor durante el ejercicio del derecho de retención contrajera con el acreedor una nueva deuda exigible antes de haber satisfecho la primera, el derecho de retención se prorrogará hasta que hubieran sido satisfechas ambas deudas, aunque no se hubiera estipulado la sujeción de la segunda a la seguridad de la prenda. Según establece el artículo 1867, el acreedor debe cuidar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia, teniendo derecho a que se le abonen los gastos realizados para la conservación y respondiendo de la pérdida o del deterioro conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Por consiguiente, entenderemos que responde de la pérdida o deterioro cuando proceda a su culpa o negligencia, y en los supuestos de caso fortuito deberá de demostrar para eximirse de esta responsabilidad. Según establece el artículo 1868, cuando la cosa dada en prenda sea susceptible de producir intereses, el acreedor los compensará con los que se le deben, y en caso de que no se le deban o estos se excedan de los legítimamente debidos, los imputará al capital. Establece el artículo 1869 que hasta no llegar el momento de ser expropiado, el deudor sigue siendo propietario de la cosa, pero esto no obsta que el acreedor pueda ejercitar las acciones que competen al dueño para reclamar o defender la cosa dada en prenda frente a un tercero. También el artículo 1870 establece que el acreedor no puede utilizar de la cosa dada en prenda sin consentimiento del deudor, y en caso de que lo hiciera o abusara de ella en otro concepto, el deudor podrá solicitar que se le restituya la cosa dada en prenda en concepto de depósito. También el artículo 1871 establece que el deudor no puede solicitar o no puede pedir al acreedor en contra de su voluntad que se le restituya la cosa dada en prenda hasta no pagar la obligación con los intereses y con las expensas en su caso, estableciendo el artículo 1872 que cuando el acreedor fuera indebidamente insatisfecho en el crédito deberá de proceder a la enajenación ante notario. Precisamente esta enajenación debe hacerse en subasta pública con citación del deudor y del dueño de la cosa en su caso, y si de la primera subasta no se produce la enajenación podrá realizarse una segunda con iguales formalidades. Si esta tampoco resulta, el acreedor podrá apropiarse de la cosa dada en prenda, pero deberá de realizar una carta de pago de la totalidad del crédito. Además, cuando la cosa dada en prenda consista en valores cotizables, la enajenación se realizará conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio. En cuanto a la extinción del contrato de prenda, debido a que se trata de un derecho accesorio, la prenda sigue la suerte del crédito que garantiza, y en este sentido la doctrina considera que la prenda se extingue por las causas generales de extinción de las obligaciones reguladas en el artículo 1156 del Código Civil, así como por la renuncia del titular, que en ningún caso puede perjudicar a tercero conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 6 del Código Civil, por acuerdo o convenio entre acreedor y deudor, o bien por la pérdida de la cosa material o jurídica, así como por la condonación tácita regulada en el artículo 1191 al establecer que se presume remitida a la obligación accesoria de prenda cuando la cosa dada en prenda después de haber sido entregada al acreedor se halla en posesión del deudor. Además, hacemos como especial referencia a algunos tipos de prenda especiales, como la prenda irregular, que atribuye directamente la propiedad de una cosa fungible o una cantidad de dinero al acreedor como garantía de una obligación principal, el cual estará obligado a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, y en caso de incumplimiento
no será necesario proceder a los procedimientos establecidos para el caso de ejecución, ya que por su naturaleza el acreedor podrá imputar en la cantidad que se le ha entregado a hacer efectivo el crédito. Las prendas entregadas en Monte de Piedad u otros establecimientos públicos, según establece el artículo 1873, se regularán por las leyes y reglamentos que le competan y en su defecto por las disposiciones del Código Civil. Y por último, en cuanto a las prendas sobre derechos reales, el Tribunal Supremo las admite siempre que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1864, es decir, que recaigan sobre cosas muebles dentro del comercio de los hombres y susceptibles de posesión. Y en cuanto a la prenda sobre derechos de crédito, el Tribunal Supremo las admite si bien, dada su naturaleza jurídica, como no son susceptibles de posesión, se admitirán, se sustituye este requisito con la transmisión del crédito al acreedor, notificándolo debidamente al deudor. Esto ha sido todo por hoy. En los próximos vídeos os presentaré los demás derechos reales de garantía y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.